Tardes, qué pena Ay, ya, tranquila. que me estaba cuadrando. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy nos va a revisar el tema la doctora Vanessa Chaverra, que es fellow de segundo año, ya prácticamente intensivista en estos días, y nos va a hablar de la fisiopatología del estatus epiléptico. Muchas gracias, Vanessa, y te dejo entonces para que revises. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Chaverra, como me presentó la doctora María Claudia. Voy a compartir pantalla. Aquí. ¿Ahí están viendo todos? Sí. Ok. Bueno, entonces en la tarde de hoy vamos a revisar el tema de fisiopatología del estatus epiléptico. Vanessa, no estamos viendo la presentación en pleno. Está sola como en la modo de presentación. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir, pero todo el computador, y así te funciona. Ok, ok, sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto, ahora sí. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de la fisiopatología del estatus epiléptico. Comenzaré diciendo que el estatus epiléptico se conceptúa por la Liga Internacional de contra la Epilepsia como una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de las convulsiones o del inicio de los mecanismos y que van a conducir a convulsiones anormalmente prolongadas. Esta condición puede tener consecuencias a largo plazo, incluida la muerte neuronal, la lesión neuronal y las alteraciones de las redes neuronales según el tipo y la duración de las convulsiones. Es importante conocer y entender en qué consiste el estatus epiléptico porque realmente es una entidad muy frecuente. Se describe que aproximadamente de 10 a 73 niños por cada 100.000 niños padecen de estatus epiléptico al año. Es mucho más frecuente en los menores de 2 años, donde su incidencia aumenta hasta 135 a 156 por cada 100.000 niños. El estatus convulsivo representa el 86% de los pacientes con estatus epiléptico. Sin embargo, el estatus no convulsivo muchas veces, según lo que describe la literatura, está infradiagnosticado y pudiese tener una incidencia mayor. Es un evento potencialmente mortal con una alta mortalidad y morbilidad y es una urgencia neurológica, es la urgencia neurológica pediátrica más frecuente. Aquí vemos cómo en este estudio, en la distribución específica por edad, en el menor de un año, la incidencia de eventos y la incidencia de recurrencias de estatus epiléptico, pues fue mucho más frecuente que a las otras edades. Dentro de las principales etiologías que se describen de estatus epiléptico, pues en primer lugar tenemos las infecciones del sistema nervioso central, en segundo lugar los insultos anóxicos agudos, las causas metabólicas, los desequilibrios electrolíticos, los traumas, las intoxicaciones, las encefalopatías hipopsicosquémicas en el periodo neonatal, como debut de una primera convulsión no provocada generalmente por estado febril, y pues en los pacientes con epilepsias con un tratamiento irregular o con infecciones interrecurrentes o epilepsias sintomáticas, pues son más propensos a desarrollar estatus epiléptico y en último lugar las causas criptogénicas. Importante conocer que dentro de las etapas del estatus epiléptico tenemos que tener en cuenta que generalmente el primer 2 minutos del estatus siempre en la mayoría de los pacientes va a ser autolimitado. Ya cuando las convulsiones persisten por más de 5 minutos, podemos estar hablando de la primera etapa, que es el estatus epiléptico inminente, y es momento pues de iniciar las medidas terapéuticas. El estatus epiléptico establecido se determina ya cuando
continúan después de 30 minutos a pesar de las medidas terapéuticas las crisis convulsivas, el estatus epiléptico refractario, cuando no responde ni a primera ni a segunda línea y dura de entre 60 y 120 minutos, y para clasificarlo como un estatus epiléptico superrefractario es si después de las 24 horas y tras el uso de anestésicos el estatus continúa o recurre. Entonces, son varias las claves que hay que tener en cuenta para entender por qué se produce el estatus epiléptico. Lo primero es entender que la alteración en el equilibrio existente entre la excitación y la inhibición es lo que nos van a traer como consecuencia una actividad epiléptica sostenida. Y son varios los mecanismos que van a estar implicados en la epileptogénesis de nuestros pacientes pediátricos. Importante tener en cuenta pues que vamos a tener un cambio de despolarización paroxística que va a estar dado por receptores de excitación, que ya lo veremos más adelante, y que va a estar inhibido por receptores de inhibición, como su nombre lo indica. En ese orden de ideas podríamos decir que los electrolitos de sodio y calcio son pues electrolitos potencialmente despolarizantes, y los electrolitos de cloro y potasio son electrolitos que nos van a traer como consecuencia la hiperpolarización y la inhibición pues de ese potencial de acción. Entonces, tenemos que entender algunos conceptos básicos de la fisiología de lo que ocurre en el sistema nervioso central, ya que es un sistema muy especializado, donde realmente todas las alteraciones de los diferentes potenciales de acción nos pueden traer como consecuencia pues descargas y entender cómo ocurre tanto en el estado de reposo como en el estado activo, la despolarización de estos, pues vamos a entender cómo funciona también la medicación que estará indicada para los pacientes con el estatus epiléptico. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es básicamente en la gráfica A cómo están las moléculas empaquetadas de neurotransmisores dentro de la terminal presináptica, y en la gráfica B lo que ocurre cómo se despolariza después de que aparece pues el potencial de acción, cómo abren los canales de calcio, permite pues que sea la apertura de esas vesículas con los neurotransmisores en la hendidura presináptica, y la captación pues, por los diferentes receptores que ya veremos cuáles son y cuál va a ser su función. Importante también tener en cuenta el término de sumación temporal y sumación espacial, que hace parte de uno de los procesos que es la integración de señales, que comienza a nivel dendrítico, y si entendemos que esta integración de señales va a estar dado por potenciales tanto excitatorios como inhibitorios, que pueden ser pues potenciales excitatorios únicos. En el caso puede ser excitatorio inhibitorio, como vemos en la primera gráfica, en la A, y pueden ser potenciales de sumación espacial, cuando tres potenciales de acción pues, van a llegar al mismo tiempo a la membrana postsináptica y van a generar un potencial excitatorio o inhibitorio pues mucho más grande. Esa sumación puede ser tanto de potenciales excitatorios solamente o de potenciales excitatorios e inhibitorios. Y cuando es una sumación de potenciales excitatorios e inhibitorios, como vemos en la gráfica C, va a ocurrir es una respuesta atenuada una respuesta atenuada de membrana, y cuando tenemos una sumación temporal, que es la sumación de los tres potenciales de acción, los cuales llegan de forma sucesiva, vamos a tener una sumatoria de esos eventos con un evento único final mucho más grande. Es importante tener en cuenta en qué consiste pues, el sistema glutamatérgico y el sistema GABAérgico, que son los principales sistemas que nos van a, pues como veíamos en la gráfica anterior, en las gráficas previas, que van a excitar o inhibir. El sistema glutamatérgico es el principal sistema excitatorio,
Y la síntesis del glutamato va a depender pues, de la interacción de las neuronas entre los astrocitos y los principales precursores van a ser pues, la glucosa y la glutamina y este va a efectuar su acción en estos tres receptores sinotrópicos que vemos acá en esta gráfica, que van a ser los receptores de kainato, de AMPA y los receptores de N-metildiaspartato, que son principalmente los receptores sinotrópicos y los que van a permitir la entrada de los iones y la despolarización de la membrana postsináptica. Y también van a verse relacionados con los receptores metabotrópicos que vemos acá, que están unidos a la proteína G y que también van a ser importantes en la excitación y en un papel modulador, pues una vez que ellos pueden suprimir la transmisión de la excitación por varios mecanismos presinápticos autorreceptores. Es importante pues tener en cuenta que esos receptores sinotrópicos van a estar mediados, van a tener una cinética diferente, los AMPA y los kainato, como lo vemos en la tabla, van a estar, estoy señalando, van a ser receptores de cinética rápida y los receptores de N-metildiaspartato van a ser receptores de cinética lenta. Eso va a tener una importancia porque cuando tenemos en cuenta que estos canales dependientes de glutamato, cuando tenemos una liberación, como vemos en esta gráfica, tenemos una liberación de glutamato ante potenciales de acción relativamente más negativos, solamente hay apertura del receptor AMPA. Ese receptor AMPA permite la entrada de sodio, permite pues, la salida de potasio y él realmente, como veíamos en la tabla, la entrada de calcio es muy escasa o casi nula. Sin embargo, y el receptor N-metildiaspartato se va a mantener sellado porque el magnesio no se despolariza, no va a bloquear la entrada de este receptor y no hay entrada de calcio, que sí sucede cuando los valores del potencial de acción postsináptico se vuelven más positivos y esto sí va a permitir la entrada de esos receptores, la apertura de esos receptores de N-metildiaspartato con la entrada de calcio, aumento del calcio, de la concentración de calcio intracelular y el daño pues del mitocondrial y las lesiones que provoca ese aumento de calcio intracelular. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando tenemos pues acá lo podemos ver en esta gráfica, como cuando tenemos pues potenciales muchos más positivos, el potencial el potencial de despolarización total que vamos a tener, pues se va a unir con la apertura de los receptores tanto AMPA como N-metildiaspartato y pues va a ser mucho más tiempo esa despolarización, lo que va a durar mucho más tiempo esa despolarización que lo que pasa cuando tenemos los receptores de N-metil cerrados. El otro sistema que es importante entender es el sistema GABAérgico, cuyo neurotransmisor principal es el gamma-aminobutírico, que es el GABA, conocido pues por GABA, pues vamos a tener de receptores también inotrópicos en la membrana postsináptica y receptores metabotrópicos en la membrana presináptica. Los receptores inotrópicos principalmente van a ser permeables al ion cloro y van a producir la hiperpolarización de la membrana neuronal que me va a inhibir ese potencial de acción. Y los receptores GABA-B van a inducir la reducción de la liberación de esos neurotransmisores, o sea que van a tener una corriente hiperpolarizante, al igual pues muy, muy parecido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta ahorita cuando veamos el mecanismo pues, de acción y las causas por las cuales se perpetúa el estatus epiléptico. Entonces, para ya entrar a hablar del tema, decir que los mecanismos fisiopatológicos propuestos del estatus epiléptico son muchos, realmente todavía inclusive están estudios, estos son los 7 principales que se describen en la literatura y
pues el primero es la alteración de la actividad de la calcioclamudina quinasa, en la cual pues la clamudina quinasa no es una proteína multifuncional que va a modular positivamente no tanto la función excitatoria como la función inhibitoria de los receptores sinápticos. La activación de esa proteína CAM quinasa va a activar la fosforilación del receptor AMP y modula los canales GABAérgicos, aumentando las corrientes inhibitorias que veíamos previamente. En experimentos realizados en ratas se indujo pues el estatus epiléptico con ácido caínico y se encontró una distribución de la fracción soluble de las partículas de esa proteína tanto en el hipocampo y la corteza cerebral. Por lo tanto, ellos consideraron pues, que las alteraciones de esta proteína estaban involucrados en el estatus epiléptico. Otro de los mecanismos es la peroxidación lipídica, conocer que todos los sistemas en condiciones normales vamos a tener un balance entre la producción y la destrucción de las especies reactivas de oxígeno, pero que en las membranas de las células neuronales, al ser tan ricas en ácidos grasos poliinsaturados, eso las va a volver muy vulnerables a los ataques de radicales libres. Y eso va a traer como consecuencia la peroxidación lipídica, sea un indicio de daño celular y se ha sugerido también como un mecanismo de perpetuación del estatus epiléptico. Entonces aquí podemos ver cómo la aparición pues tras cualquier daño, disminución del flujo sanguíneo cerebral, la disminución de las reservas de energía, el aumento del ácido láctico nos va a provocar pues aumento de las citoquinas y radicales libres con al final un aumento de esas especies reactivas de oxígeno y un aumento de esa respuesta inflamatoria, pero al mismo tiempo una exocitosis del glutamato, lo cual favorece la entrada de calcio a esa célula con mayor daño mitocondrial y muerte celular, lo que perpetuaría pues el estatus epiléptico. Este es pues un estudio que se hizo en ratas, inducido por pilocarpina, en el cual se mostró pues la formación del aumento tanto de nitritos como de la peroxidación lipídica en los pacientes, pues en las ratas que se sometieron a estatus epiléptico. Otro de los mecanismos es la alteración de los niveles de acetilcolina. Tener en cuenta que las neuronas contienen acetilcolina, generalmente se localizan en el complejo prosoencefálico basal, y pues la acetilcolinesterasa va a ser la que nos va a hidrolizar esa acetilcolina para terminar la transmisión de ese impulso nervioso. Y pues es así como se encontró que aquellas pues, ratas a los cuales se le inducía estatus epiléptico con inyección de pilocarpina tenían una reducción en el metabolismo de la acetilcolina en el hipocampo y que secundaria pues a una disminución de la actividad de la acetilcolinesterasa y que pues eso era esencial para la instalación y la propagación del establecimiento del estatus epiléptico inducido por esa pilocarpina. Otro de los mecanismos descritos es los cambios en el sistema histaminérgico, en el cual es importante tener en cuenta que la histamina es un potencial protector del estatus, juega un papel importante porque aumenta el umbral de las convulsiones y va a disminuir la susceptibilidad a las crisis. Es un efecto que va a estar mediado principalmente por la histamina 1 y inclusive hay descripción de que altas dosis de administración de antagonistas de los receptores de H1 de acción central que son utilizados pues como medicamentos antialérgicos ocasionalmente pueden inducir las convulsiones en niños pequeños sanos y en ratas. Y la histamina, la H3, que también inhibe la liberación de varios neurotransmisores como el GABA, el glutamato, la dopamina, la noradrenalina y la acetilcolina, también se describen como otro de los mecanismos perpetuadores del estatus epiléptico. El estrés oxidativo del hipocampo. Aquí es importante tener en cuenta pues, que el cerebro tiene grandes cantidades de lípidos oxidables y de metales,
muchos menos mecanismos antioxidantes que otros sistemas, y por supuesto eso va a traer como consecuencia un aumento pues de las alteraciones de la función neuronal. En el estrés inducido en el estatus epiléptico, perdón, inducido por pilocarpina, se encontró pues que hubo un aumento de radicales libres, un aumento de la actividad de la superóxido dismutasa y un aumento del consumo de glutatión, por lo tanto un estrés oxidativo en esos pacientes. Y se determinó que pues el glutatión y la actividad de la catalasa van a jugar un papel importante antioxidante en el hipocampo durante el estatus epiléptico, y pues la ausencia de ellas nos va a perpetuar el estatus. Otro de los mecanismos descritos es la reducción de los neuropéptidos anticonvulsivos endógenos, el incremento de los convulsivantes. Es algo muy interesante porque pues tenemos péptidos bioactivos que pueden ser moduladores potentes tanto de la excitabilidad del cerebro y actúan como anticonvulsivantes endógenos. Y tenemos también convulsivos endógenos que contribuyen a la perpetuación de la actividad convulsiva. Es así como los péptidos opioides endógenos van a actuar con los neurotransmisores y van a modular la acción ya sea pre o postsináptica. Tenemos dentro de los neuropéptidos proconvulsivos la sustancia P, la neurosquinina B y las taquicininas, las cuales aumentan la transmisión excitatoria por la facilitación presináptica de la liberación de ese glutamato, y los anticonvulsivos endógenos, la galanina y la dinorfina, principalmente la galanina, la cual suprime la excitabilidad del hipocampo y se va a asociar con una reducción en la liberación de ese glutamato. Importante que en modelos animales el estatus epiléptico autosostenido agotó el hipocampo de esos anticonvulsivantes endógenos y hace una sobreexpresión de los neuropéptidos proconvulsivos, lo cual se describe como pues otro de los mecanismos por los cuales se perpetúa. Y el último mecanismo descrito está la pérdida, y por no ser por el último, el menos importante, si bien es el más importante, la pérdida de inhibición de la sinapsis GABA y la aceleración de la internalización de estos receptores GABA. Entonces, como veíamos, los receptores GABA son principalmente receptores que pues, promueven la inhibición, la hiperpolarización de esa membrana postsináptica, y ante convulsiones repetidas en la membrana sináptica, los receptores GABA forman unos hoyos que van a estar cubiertos con clatrina. Estos favorecen la endocitosis de estos receptores GABA, y lo cual pues va a dejar sin disponibilidad a los neurotransmisores de unirse a sus receptores GABA y sin posibilidad de inhibir ese potencial de membrana de acción. Y en la sinapsis por N-metildiaspartato, a diferencia de lo que sucede con los receptores GABA, que hay una endocitosis de ellos aumentan el número de esos receptores N-metil, y lo cual pues va a favorecer y va a potencializar pues la despolarización de esa membrana postsináptica, y va a mantener pues la descarga eléctrica y las crisis. Es importante tener en cuenta que los receptores AMPA, que pues estábamos dentro de los glutamatérgicos descritos, van a estar sobre representados en el cerebro prematuro, inicialmente en los oligodendrocitos, y luego cambian su representación principal a las neuronas de la corteza y el hipocampo. Y vamos a tener un mayor riesgo de leucomalacia periventricular por este motivo en el lactante prematuro, y mayor susceptibilidad a las convulsiones en el lactante a término. Realmente no existe una clara evidencia de que un solo mecanismo vaya a ser el causante del estatus epiléptico. Sin embargo, hay ya clara evidencia de que hay una participación importante del sistema límbico, cuya pues, es una estructura fundamental en el desarrollo y el mantenimiento de este estatus, y se va a constituir un punto de entrada y salida de estímulos a manera de amplificación, perpetuando esa crisis que originó a un estado autosostenible independientemente del estímulo original.
Vamos a tener algunos cambios patológicos secundarios al estatus epiléptico que muy importante tener en cuenta. Cuando tenemos unas convulsiones prolongadas, pues va a aparecer la necrosis laminar, la lesión neuronal y rápidamente pues la muerte neuronal, secundario al aumento de ese calcio intracelular cuyo cual activa las proteasas y las lipasas y nos va a provocar una disfunción mitocondrial y una necrosis celular. Importante tener en cuenta que ese grado de lesión neuronal va a estar relacionado con la duración de la convulsión y que cambios agudos y a largo plazo en la expresión génica después de convulsiones prolongadas pues pueden aparecer. Y vamos a tener algunos cambios fisiológicos con el estatus epiléptico, secundario pues a los cambios autonómicos que acompañan este estatus, un aumento de las demandas metabólicas y varios efectos sistémicos que podemos ver más claramente en esta gráfica. Acá podemos ver qué es lo que sucede. Tenemos dos fases, una fase inicial o compensada que es antes de los 30 minutos y una fase 2 o tardía, que es posterior a los 30 minutos con un periodo crítico. Entonces, lo ideal es siempre intervenir y no llegar a esta fase tardía, pues porque vamos a tener pues complicaciones severas que inclusive pueden traer como consecuencia pues la lesión neuronal irreversible. Entonces, las intervenciones deberían de darse en esta primera fase y como podemos ver, pues los primeros 30 minutos lo que va a predominar es el estado hipersimpático con taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento de la glucosa, metabolismo anaerobio, un aumento del lactato y de los trastornos electrolíticos, y ya en la fase tardía vamos a tener pues ya una falla de esos mecanismos compensadores con una disminución de lo que les acabo de nombrar, una aparición pues de hipoventilación, hipoxia, acidosis láctica, rhabdomiólisis y un deterioro de la función renal con mayor desequilibrio hidroelectrolítico que al final va a perpetuar también pues este estado crítico del paciente. Pues los efectos, importante tener en cuenta los efectos del estatus epiléptico en el cerebro dependiente de la edad. Realmente este conocimiento deriva más de todos los modelos animales que se han utilizado, ratas principalmente, pero se ha determinado que el cerebro inmaduro sugiere comparativamente menos vulnerabilidad a la lesión cerebral inducida por convulsiones que en cerebros maduros, que las convulsiones neonatales repetidas o prolongadas pueden aumentar la susceptibilidad del cerebro en desarrollo a experimentar una lesión cerebral posterior inducida por convulsiones. Y las ratas expuestas a convulsiones tempranas muestran cambios persistentes en las células piramidales del hipocampo que sosteniblemente conducen a cambios a largo plazo en el comportamiento de aprendizaje y a la epileptogenicidad. Importante tener en cuenta que vamos a tener una transición crítica entre el estado ictal y el estado posictal y que se van a caracterizar o asociar a un estado de espacio temporalmente desincronizado y un estado altamente sincronizado en el periodo posictal. Que eso va a depender pues de la internalización que tengamos dependiente de esos receptores de N-metil de aspartato, con una entrada excesiva de calcio a las células, la activación de ese receptor N-metil de aspartato con la activación del óxido nítrico, sintasa de las calpaínas, NDPH y la generación de especies reactivas de oxígeno dependientes de convulsivantes que al final nos van a ocasionar un aumento de las resistencias de fármacos. O sea, vamos a agotar, después de que agotamos los receptores GABA, que pues son la primera línea de tratamiento. Aquí traigo algo rápido porque realmente no es la fisiopatología y pues el tratamiento no va pues dentro del objetivo de la charla, pero sí rápidamente para poder asociar todo lo que hemos dicho, como pues aquí tenemos potenciales
inhibitorios postsinápticos GABA, solos, sin medicación, como en presencia del pentobarbital, este potencial se hace mucho mayor, este potencial inhibitorio se hace mayor, y como los canales también se mantienen más tiempo abiertos cuando usamos pues en este caso, pues es el pentobarbital, pero igual sucede con la unión de las benzodiazepinas a ese receptor GABA. Sin embargo, pues ese receptor GABA, como aquí podemos ver los mecanismos de acción de los diferentes fármacos que podemos usar, tanto modulando los canales de calcio iónicos activados por voltaje o potenciando ese GABA, y la inhibición del glutamato. Pero como veíamos, pues a medida que se perpetúa el estatus epiléptico en el tiempo, vamos a tener menos receptores GABA disponibles, y siempre hay que pensar pues en los que nos hacen acción en la sinapsis excitadora, y pues pasar a anticonvulsivantes de segunda línea. Es así como actualmente pues la ketamina es uno de los medicamentos que se está estudiando y se ha descrito. Antes era muy controvertido su uso, pero actualmente se conoce pues que el antagonismo no competitivo con esos receptores NMDA, reduciendo la excitabilidad neuronal, pues va a tener una gran utilidad pues en un futuro no muy lejano, inclusive en la actualidad. Y es así como acá podemos ver cómo los receptores de diametildiaspartato están asociados a canales pues selectivos de cationes, que cuando esos pues están unidos a los agonistas, ya sea de glicina, poliaminas, pues el receptor, el magnesio va a mantener, y no tenemos una despolarización persistente, el magnesio va a obstruir y no va a permitir la entrada de calcio. Pero cuando pues la despolarización se mantiene con el tiempo, va indiscutiblemente pues a empezar a entrar el calcio, y va a perpetuarse ese efecto excitador de este receptor, y la ketamina pues lo que va a hacer es ocluir ese sitio de unión del magnesio, impidiendo pues la perpetuación de la crisis, del estatus. Entonces acá para finalizar traía esta imagen que muestra las consecuencias y los diferentes estadios, como pues a medida de que pasa el tiempo, los minutos, las horas y los días, pues vamos a tener mayor daño tanto neuronal como sistémico, y pues que el estatus epiléptico nos va a traer consecuencias si no pues actuamos entre más temprano podamos intervenir, pues menos consecuencias vamos a tener para ese paciente. Eso era todo lo que tenía. Vanessa, mil gracias. Felicitarte por esa presentación tan bonita.